En nuestro planeta siempre hay nuevos descubrimientos, los actuales siempre más sorprendentes que los anteriores. Pero hay ciertos descubrimientos que causan inquietud en los humanos. Fenómenos climáticos, ambientales, sobrenaturales. Las placas tectónicas fueron un descubrimiento espectacular en su época. Investigadores y científicos hablaban al respecto. Siempre han sido un punto de atención, las cuales demuestran la singularidad del planeta en que vivimos. Para entender este descubrimiento, debemos echar un vistazo al pasado. La teoría de la tectónica de placas se divide en dos partes. La de deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en la década de 1910, y la de expansión del fondo oceánico, propuesta por Harry Haymond Hess y aceptada en la década de 1962, que mejoraba y ampliaba a la anterior. La unión de estas teorías fue llamada teoría de la tectónica de placas o tectónica global en 1967. Pero, ¿en qué consiste? Es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera. Según esta teoría, la corteza terrestre está compuesta al menos por una docena de placas rígidas que se mueven constantemente. Estos bloques descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada astenosfera. Esta teoría nos da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron en los años 60 las obtenidas tras el estudio de los fondos oceánicos, distribución de terremotos, bandas simétricas de edades respecto al eje de la dorsal y el espesor y edades de los sedimentos marinos. Para conocer cómo se llegó a la conclusión sobre los sismos que tenemos hoy en día, debemos conocer a los geólogos, geógrafos y descubridores que hicieron numerosas contribuciones hacia la geografía en el aspecto que estamos tratando. En primer lugar, tenemos a Alfred Lothar Wegener, quien propuso la teoría de la deriva continental. Después, a Arthur Holmes. Él fue un geólogo británico que hizo dos grandes contribuciones a la comprensión de la geología. Fue pionero en el uso de la datación radiométrica de minerales y fue la primera tierra científica para comprender las implicaciones mecánicas y térmicas de convección del manto, lo que llevó finalmente a la aceptación de la teoría de la tectónica de placas. Luego de este, sigue Maurice Ewing. Ewing ha sido descrito como el pionero de la geofísica, quien trabajó en la investigación de la reflexión sísmica y la refracción en las plataformas oceánicas, fotografía del fondo oceánico, la transmisión del sonido submarino, incluyendo el canal SOFAR, extracción de muestras del fondo oceánico en aguas profundas, la teoría y la observación de las ondas sísmicas de superficie, la fluidez del núcleo de la Tierra, la generación y propagación de microsismos, explosiones sismológicas submarinas, en fin. En cuarto lugar, tenemos a Harry Haymond Hess. Es considerado uno de los padres fundadores de la teoría unificada de la tectónica de placas. Luego, tenemos a John Tussauds Wilson, geólogo y geofísico canadiense que alcanzó notoriedad como uno de los principales autores de la formulación final de la tectónica de placas y del desarrollo de la teoría del ciclo supercontinental de Wilson, gracias a su pionera argumentación sobre las fallas de transformación. En sexta posición tenemos a Javier Levichon. Levichon es un geofísico francés, pionero en la tectónica de placas al proponer un modelo computacional en 1968. Las zonas de subducción se refiere a aquellas zonas donde las placas chocan entre sí,
En esta zona, estas placas se consumen entre sí. Se localizan en las fosas oceánicas de los márgenes continentales activos. La subducción es un mecanismo consistente en la introducción de la placa bajo otra a favor de un plano de fallo, que recibe el nombre de plano de Benioff. Las zonas de subducción se presentan de las siguientes formas. Zona de subducción entre dos placas oceánicas. Se da cuando las placas convergen o chocan mutuamente. En esta zona se produce la destrucción de los bordes de las placas. Este encuentro se origina en el fondo oceánico, que termina por disminuir la superficie. Subducción entre una placa oceánica con una continental. La placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental, originándose en este un plegamiento de la corteza sedimentaria, lo que da origen a las montañas. Es el coso de la placa de Nazca con la placa sudamericana, lo que a su vez genera movimientos sísmicos. Subducción entre dos placas continentales. En este caso, debido a que ambas placas son densas, no pueden ser arrastradas hacia el manto, originándose un choque entre ambos. Producto del choque, se forman las cordilleras y mesetas, situados detrás de las placas. Es el caso de la placa índica con la placa euroasiática. El producto de impacto entre ellos dio como resultado la formación del Himalaya. Existen 7 placas mayores: la placa norteamericana, la suramericana, la euroasiática, la africana, la indoaustraliana, la del Pacífico y la placa antártida. Además, existen placas más pequeñas que también cuentan con movimientos propios, como lo son la de Cocos, Nazca, Escocesa, del Caribe, Arábiga y de Filipinas. Los sismos son movimientos de la corteza terrestre que varían en intensidad y, en general, son de muy corta duración, originados por el desplazamiento de las placas tectónicas o por la actividad volcánica. Para clasificar la actividad sísmica, se utiliza el índice de sismicidad, que es la cantidad de sismos producidos en un lugar determinado cada 100.000 kilómetros de superficie. Según este índice, la Tierra se divide en 3 zonas sísmicas. Zona sísmica, donde los sismos son intensos y frecuentes, generalmente coinciden con los límites de las placas. Zona penisísmica, donde los sismos son intermitentes sin ser frecuentes. Y por último tenemos la zona asísmica, donde muy rara vez se llega a localizar un sismo. En conclusión, existen diversos factores que modifican el relieve de la Tierra. El uso de las TIC en esta investigación fue indispensable para obtener la información puesta al alcance de todos, ya que las TIC facilitan las investigaciones, siempre y cuando tengamos una responsabilidad virtual. A través de este video, el cual esperemos haya sido comprensible en todo aspecto, agradecemos su atención.